Shalom, shalom, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente, Fundación Nor Jaim. Les damos la bienvenida y vamos hoy a recibir nuestra enseñanza con nuestro Rab Asher Kakwa. Continuando con la secuencia sobre el estudio de la plegaria, hoy estaremos estudiando sobre las bendiciones y recordamos siempre la dinámica, mantener los micrófonos en silencio durante la clase y en la parte final habrá espacio para preguntas, comentarios. Así es que sean bienvenidos nuevamente y querido Rap, adelante su espacio. Bien, bien. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Todos estén excelentemente. Bueno, como dice Francisco, vamos a continuar con el curso hoy. Hoy quiero hablar de las bendiciones, que son parte como de la plegaria también, o sea, de todo lo que hacemos los judíos también en el día a día. Y vamos a tratar de dividir esta clase en dos partes, porque esta primera parte es una parte como introductoria, como explicando un poco el fundamento de las bendiciones, la fuente de las bendiciones. Me refiero a bendiciones, incluso bendiciones matutinas, o vamos a hablar incluso también de bendiciones de los alimentos. Si ustedes han podido ver en algunos Sidurín, incluso Sidurín que están en aplicaciones, incluyen estas bendiciones también al consumir alimentos. Entonces, lo que vamos a comprender acá, el fundamento de esto, si es una obligación o es una sugerencia, cuál es la fuente de todo esto. Vamos a tratar de comprender eso hoy de manera introductoria. Si el Noahida está obligado también, si puede usar estas bendiciones que están establecidas en la gran asamblea, por la gran asamblea, o bueno, como ya vimos que está en algunos sidurim, ¿por qué, digamos, podemos utilizarla? ¿Por qué, digamos, el Noahida puede utilizarla? La idea es comprender eso. Y la próxima clase, Bezrat Hashem, es como hablar un poco sobre las leyes que rigen estas bendiciones. O sea, el cuidado que se debe tener, pues porque ahí tenemos el nombre de Hashem, todas estas cosas. Y digamos, es importante y o establecieron los sabios también leyes para recitar estas bendiciones. O sea, cuándo se debe recitar también, etcétera, etcétera. Según qué tipo de alimento, bueno, todo eso lo vamos a mirar un poco más en detalle en la próxima clase de Bezrat Hashem. Pero hoy vamos, como dije, a empezar con una parte introductoria. Yo creo que ya lo que se ha hablado hasta ahora de lo que es tefilá de manera general y partimos un poco ya a lo particular en la clase pasada, hablando de ciertas cosas del Sidur, o el Sidur como sugerencia para algunas personas de pronto que lo pueden usar de manera voluntaria, etcétera. Entonces, hablamos también de un Sidur que hizo la Yeshiva Pirkei Shoshanim, en la que tuve el mérito de trabajar también como editor de esa versión del Sidur. Entonces, un Sidur también que está respaldado por la Yeshiva, o sea, es algo que fue construido entre varios rabanín. Entonces, un Sidur recomendado. Obviamente no es el único, pero también es bueno, es recomendado. Entonces, ya entrando un poco en materia de lo que son digamos, lo que es el orden del Sidur, y siempre haciendo el paralelo con el pueblo judío, encontramos que el Sidur del pueblo judío tiene al principio unas bendiciones que se llaman bendiciones matutinas. Y también, si lo han mirado, lo han estado mirando, encontramos también más adelante algunas bendiciones establecidas según el tipo de alimento. Esas bendiciones se llaman bendiciones de disfrute o bendiciones sí, del disfrutar eh, cosas en este mundo. Y también encontramos bendiciones al momento de ponernos el talit, al momento de ponernos el tefilín. Son bendiciones Vamos a silenciar el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok, gracias. Entonces, bueno, esas bendiciones, o podemos, digamos, clasificar, bendiciones tienen que ver algunas con misbot, como estoy diciendo, tefilín, talit. Otras tienen que ser eh, otras tienen que ver con el tema de consumir alimentos. Y hay otras bendiciones que de pronto no sé si tienen mucho conocimiento sobre eso, pero hay otras bendiciones que son específicas para un tipo de persona. Ya, ahorita vamos a aclarar eso. Podríamos decir que esas bendiciones
qué es una misbah bendecir, y esto vamos a mirarlo entonces en qué tipo de categoría de misbot caen, o dónde se agrupan. Tenemos tres tipos de misbot, o podemos decir que las misbot, los mandamientos en general, se dividen. Un segundito, se me cayó aquí la luz si ya la acomodo, un segundito. Bueno, listo, perdón. Entonces decía que tenemos, como quien dice, tres categorías de misbot, ya, de mandamientos. Mandamientos que son, o sea, la palabra misbah tiene que ver con un orden, lo traducimos como mandamiento, podemos decir ordenanza, o sea, es algo que Hashem ordenó que tenemos que hacer. De ahí viene la palabra misbah también. Entonces, obviamente todos los misbot son obligatorios, o sea, tenemos que hacerlos, no son opcionales, no son si queremos. Pero en el detalle encontramos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, tenemos primeramente las misbot que son de carácter obligatorio, o sea, que uno tiene que hacer. Misbot que en la que participan, digamos, establecimientos de justicia, tribunales de justicia, entre muchas otras, son obligatorias. Y eso significa que si una persona no la hace, estaría incurriendo en un pecado. Ahora, encontramos algo que en el judaísmo se llama misbot de reshut. Reshut podríamos decirlo como permiso, pero traduciéndolo de la mejor manera es como misbot opcionales. Esto suena extraño por lo que acabo de decir, de que las misbot son obligatorias. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere que existe la misbah, existe la orden, existe el precepto y se aplica a una persona específica, y sin embargo otras personas de pronto, si no la hacen, no son castigados por negligencia o por un pecado de no hacer esta misbah. Para que se entienda esto mejor, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el tema, el precepto de Mesuzá. Los judíos tenemos el precepto de fijar la Mesuzá en las puertas y portones, como está escrito en Devarim. Y el precepto es fijar la Mesuzá, o sea, pegarla en las jambas de la puerta, como está dicho en Devarim. Pero una pregunta que podríamos hacernos es, ¿existe un precepto de escribir una Mesuzá? ¿Ya? ¿Hay una misbah de escribir una Mesuzá? Para que se entienda mejor, sí existe una misbah, obviamente, pero esa misbah no está ordenada para todo el pueblo. Es decir, si estuviera ordenada, o el precepto de la Mesuzá estuviera ordenado para todo el pueblo, todos, al igual que en la mañana nos ponemos tefilín, tendríamos que escribir Mesuzá, Mesuzot. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, que no todos estamos obligados a escribir una Mesuzá, pero sí todos estamos obligados a fijar una Mesuzá, todos los judíos, obviamente, a fijar una Mesuzá en la puerta de las casas y en las habitaciones internas, etcétera. Pero si un judío decide ser sofer, ya decide ser sofer, que es el que escribe Mesuzá, es el que escribe Tefilín, es el que escribe Sefer Torah también. Entonces, ese judío tiene la obligación sobre él de hacer las cosas bien, de la manera que sean kasher, de que sean correctas. Esto también aplica, por ejemplo, otro ejemplo, Shehitá. Shehitá es el judío que hace, o el proceso que un judío hace de sacrificar un animal. Entiende ese sacrificio como faenado, o sea, de faenar un animal según la ley judía. Ya, según la ley judía, y eso implica que el cuchillo corresponda con las normas, implica que el animal también cumpla ciertos lineamientos para que no sea una shejita inválida, o que no inválida, o que el animal sea no kosher, etcétera, etcétera. Entonces, si existiera el precepto de hacer shejita, todos los judíos deberíamos hacer shejita todos los días, o una vez al mes, o una vez por semana, o una vez al año, pero no es un precepto que existe para todo el pueblo. Pero sí existe para el pueblo la obligación de comer kosher. Entonces, pero hay una persona que se dedica y se especializa en faenar animales, que es el que llamamos shohet, ¿cómo lo traduciríamos?
como el matarife, pero no, digamos, sí, como el matarife judío, vamos a decirlo así, que cumple todas las, estudió, se especializó en el tema, hizo pruebas, alguien le ordenó, alguien que vio que él hizo las cosas bien, alguien que ve que él es temeroso del cielo, etcétera. Entonces esta persona se gradúa como shohet. Ya, no es necesario ser rabino para ser shohet. O sea, una persona puede ser shohet y no necesariamente tiene que ser rabino, es otra cosa también. Ya, entonces, así como hay otras personas que se dedican a especialmente a retirar lo que es el nervio, el Gita Nashe, el nervio ciático también de los cuartos traseros de las behemoth, de los animales. Entonces, tenemos la prohibición de no comer ese nervio, pero no todos tenemos que todos los días o de alguna manera, alguna vez en la vida, retirar este nervio ciático. Entonces, eso se refiere con, entre comillas, opcional. O sea, porque decía, es como paradójico que diga una misma opcional, o sea, es una orden opcional. Entonces, ¿a qué se refiere? No, que tenemos el precepto, todos tenemos el precepto y tenemos que cumplirlo, pero yo decido si quiero ser un shohet o no, o yo decido si quiero ser un sofer, que es el que escribe Mesuzot. Entonces, a eso se refiere con opcional, y no estoy diciendo que sea opcional si yo como kasher o no, y no estoy diciendo que sea opcional si yo pongo mezuzá en mi casa o no. Eso son otras cosas, por eso hay que entender muy claro a lo que me refiero. Lo opcional aquí es decidir dedicarme a cumplir esa misma. Ya. Decidir dedicarme a escribir un Sefer Torah, o sea, ser sofer. Un sofer escribe, es lo que traducimos como escriba, escribe Sefer Torah, escribe pergaminos de Mesuzot, pergaminos de Tefilín, etcétera. Entonces esa persona se dedica a eso. Obvio tiene que estudiar todas las otras partes de la Torah, pero él se especializó en esta. Obvio tiene que comer kosher, obvio tiene que rezar, obvio tiene que cumplir las demás misbot, pero él se especializó en eso. Lo mismo pasa con el caso de las de Shejita, como acabo de, o también podemos tener otro ejemplo, el caso de Brit Milá, por ejemplo. Ya, Brit Milá, nosotros estamos, todos los judíos, estamos obligados a circuncidar a nuestros hijos varones al octavo día de nacidos, pero no todos los judíos tenemos que ser moalim, o sea, expertos para hacer este procedimiento. Entonces, a eso se refiere un poco con el tema de opcional, de misbot opcionales, ¿ya? Esto, como decía aquí, significa que esto aplica a una persona, pero sin embargo, otras personas de pronto, si no decidieron hacer eso, yo no decidí ser un shohet, entonces yo obviamente no se me castiga o no se me considera un pecado porque yo no haya decidido ser un shohet. A eso se refiere y por eso se considera, entre comillas, opcional. Y tenemos otras misbot, otro tipo de misbot que aplican solamente a un tipo de persona específica. Ejemplo, el Cohen Gadol, ¿ya? Por ejemplo, o el rey, ¿ya? El rey del pueblo de Israel. Hay leyes que son para el rey específicamente y hay leyes que son específicamente para el Cohen Gadol. Saludos a todos los que escriben por el chat. Entonces, ahí eso aplica solamente para el Cohen Gadol. Ejemplo, o incluso los descendientes de los que son Kohanim también. O sea, hay un Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote, y también hay un grupo digamos, que son del Kohanim también, pero tienen un rango un poco más bajo que el sumo sacerdote. También están los Levim, etcétera, los que vienen de la tribu Leví, etcétera. Entonces, nosotros hoy día, después de que se perdieron las tribus, hoy es muy difícil, prácticamente imposible saber de qué linaje o de qué tribu se pertenecen cada persona, cada judío. O sea, es muy difícil saber eso. No hay manera de saberlo. O sea, se perdió esa manera de saberlo, pero con respecto a los Kohanim, sí existe alguna manera digamos, de demostrar este linaje de Kohanim. Entonces, hoy día existen Kohanim. O sea, no están, obviamente, sirviendo en el templo, porque no hay templo, o sea, el templo está destruido. Pero hay judíos que descienden de los Kohanim y son familia de Kohanim, y sobre ellos aplican muchas leyes todavía que están vigentes
para ellos, obviamente. O sea, las leyes con respecto a la boda, al servicio del templo, esas leyes están por el momento suspendidas, porque no hay manera de cumplirlas, ¿ya? Pero los Kohanim tienen otras leyes. Por ejemplo, está dicho lo que conocen ustedes también como la bendición aarónica, ¿no? Aarónica, o sea que Hashem le ordena a Aarón a bendecir al pueblo y dice ahí bendecir al pueblo con amor. Entonces resulta que esto no es simplemente una sugerencia, esto no es simplemente un texto romántico, vamos a decirlo así, del amor por Israel, sino que es un precepto para el Cohen y los Kohanim. O sea, los Kohanim tienen el mandamiento de bendecir a la congregación. ¿Esto se aplica hoy día? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Amén. Amén. Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? Es que O sea, Francisco, colabórame ahí, por favor, con los micrófonos que se abren allí. Ok. Dice acá Ale Macedo en el chat, dice que sí. La pregunta es, o sea, hoy ya acabo de decir hace un momento que existen Kohanim, o sea, existen descendientes de la tribu perdón, descendientes de los Kohanim, que son también de la tribu de Leví. Y a ellos Hashem le dio unos preceptos que tienen que ver con la boda en el templo, etcétera, pero también hay un precepto de bendecir al pueblo. O sea, los Kohanim tienen la obligación, les ordenó la Torah de bendecir al pueblo y dice, Beabá, con amor, dice el precepto. Entonces yo preguntaba, ¿este precepto todavía se aplica hoy, no aplica hoy, como hoy no hay templo? Esa era la pregunta. sí. Sí, a pesar de que no hay templos, sí lo siguen haciendo. Lo Ajá. hacen. La O sea, sí señora lo pueden hacer. Ok, así es. Pero la señora puso en el chat que los padres vienen a los hijos, pero es una bendición diferente. Los padres yo quiero preguntar eso. La señora Belki dice que Ajá. los padres bendicen a los hijos. ¿Cómo se aplica, digamos, esto a lo que estamos hablando? Le preguntaría yo, digamos. El hecho de que los padres bendigan a los hijos. Sí, los padres bendecimos a los hijos de muchas formas. Pero, ¿cuál es la relación de esto con lo que acabo de decir del precepto de los Kohanim? Porque es que los padres a los hijos varones le echan esa bendición. Bueno, surge un tema interesante aquí. La pregunta, entonces, ¿los padres tienen ese precepto? No, yo digo que es diferente, pues me mantengo en eso porque uno no es Leví, dos no es Cohen, es más, así sea Leví, si no es Cohen, no pudiera hacer esa bendición que usted especificó que era bendición de los Cohen. Pero surge la pregunta interesante, porque ella ha visto que en el Sidro está y que los judíos bendicen a los padres. Entonces, este es el punto de lo que quiero enseñar. Ahí tiene la mano levantada, Mauricio la levantó primero y después Ulises. Adelante. Buenas noches. Bueno, no sé, creo que ahí se refiere en la bendición arónica, era cuando, me imagino que era cuando los sacerdotes bendecían al pueblo, cuando había santa convocación, ¿no? Me refiero cuando todo el pueblo se reunía en el tabernáculo, bueno, alrededor del tabernáculo, cuando había la convocación, ¿no? Yo creo que era, ese era cuando se hacía la bendición, cada vez que se reunía el pueblo, era la bendición. Ahora, como no existe el pueblo, digo, el templo, pues yo creo que no puede haber la bendición porque solamente, no sé si lo hagan ahorita en el cótel, se hagan la bendición arónica ahí, cuando es la reunión, pero no están todos los judíos. Y allá en los tiempos antiguos era cuando todo el pueblo judío sí podía reunirse antes, digamos, antes del exilio, de la expulsión del pueblo de Israel y al cautiverio y todo eso. Yo creo que antes sí, ¿no? Pero no sé, ahorita, la verdad, creo que, en mi punto de vista, creo que no. Esa es mi opinión, ¿no? No lo sé. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. ¿Qué dice Ulises? Una respuesta muy rápida. Sí, hola, yo pienso que, pues como es una obligación, definitivamente le sigue aplicando.
a los Kohanim. Y en relación con la bendición de los hijos, pues bueno, la bendición que hacen, tengo entendido, por ejemplo, a ver, corríjame si no estoy mal, en Shabbat, les dicen que crezcan o que sean como Efraín y Manashe. Y bueno, yo pienso que también pues, la bendición escrita tal cual, pues pienso que no habría algún impedimento para que un padre se la dijera al hijo, ¿no? Eso es lo que yo considero. Bueno, efectivamente, mira, por ejemplo, o sea, es interesante, por digamos, hago este pequeño debate así rápidamente, porque esa es la idea, o sea, hay mucha confusión. Hay mucha confusión y la idea es aclarar. Por ejemplo, la señora Belkis dice en el chat que el padre es como el sumo sacerdote. Escuchen eso, en estas cosas de leyes es como hay que ser como el abogado. El abogado, si se, digamos, las leyes están escritas, se dictaminan leyes, y el abogado utiliza el código de leyes para defender a su, o sí, para defender al defendido, valga la redundancia. Pero precisamente a veces dentro de ese código de leyes, si una palabra da cabida a otra cosa, también se puede aprovechar de eso, ¿no? ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo decir que una persona es Cohen a decir que una persona es como si fuera un sumo sacerdote. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no es lo mismo decir que el padre es como el sumo sacerdote, que aquí estamos hablando de Kohanim verdaderos. O sea, esto es una explicación que los sabios traen. También el Rebbe enseña de que el hombre debe ser como el rabino de su casa, es decir, que tenemos una responsabilidad moral y también de traer Torah, de ser dadores, no solamente de lo económico, no solamente de pensar que somos proveedores, solamente de que voy, trabajo y traigo a la casa, sino también proveedores de Torah. O sea, el hombre también tiene, en el caso del judío, tenemos la obligación de estudiar Torah. En el caso del no judío, pues es una obligación por lógica, por lo que decíamos, por conocer al Creador, por conocer sus leyes, etc. Entonces, vamos a poner otro ejemplo del cómo. Por ejemplo, ustedes han escuchado que el Zohar trae también de que si una persona cuando se enoja es como si hiciera Avodat Zará. Supongo que lo han escuchado, ¿cierto? La pregunta, ¿eso es Avodat Zará? La respuesta es no. No es Avodat Zará. Pero el Zohar trae una enseñanza de que eso es como si fuera Avodat Zará. O sea, ¿qué significa ese cómo? Que tiene una enseñanza más profunda de por qué razones las personas a veces llegan al enojo o a la ira, que tiene que ver con el ego y como el desapego con el creador a veces, etcétera. Entonces trae una enseñanza, lo mismo que sí, decimos que el hombre es como si fuera el sumo sacerdote, es decir, que provee Torah, que también ayuda al pueblo, a su casa, pero al final de cuentas el hombre no es sacerdote, excepto que sea un sacerdote, o sea, que sea un Cohen de verdad, o sea, me refiero que desciende de la línea de los Kohanim, y hoy existen judíos que son Kohanim. Son Kohanim que van a la sinagoga, rezan con nosotros, etcétera, y son Kohanim y tienen leyes que aplican a ellos porque son Kohanim. No es como si fueran Kohanim, son Kohanim. Bemet, o sea, de verdad son Kohanim. Entonces, esa es una diferencia primero. Y segundo, bueno, el tema de la bendición, a veces exactamente, como decía Ariel, no es exactamente la misma. A veces que se dice en Shabbat, la bendición arónica es esa que dice, Yevareje Hashem Beishmereja, o sea, que Hashem te bendiga y te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera, etcétera. Esta es la edición arónica. Pero resulta que este es un precepto para los Kohanim y es un precepto que hoy día se cumple, se tiene que cumplir. Ellos tienen ese precepto. La discusión ahora sería si el precepto de hoy día es de la Torá o de Jajamín. Esa no es la discusión ahora, ¿ya? Pero ellos tienen un mandamiento y ese mandamiento se cumple hoy día. Entonces, ¿qué pasa? De pronto no lo han evidenciado porque obviamente ustedes no van a las sinagogas a rezar, pero cuando los judíos estamos rezando y en el lugar existe un Cohen, entonces en el momento de la repetición de la mida hay un momento donde él sale al frente, o si hay varios, todos salen al frente, porque todos, no es opcional, es su mandamiento. Ellos se paran al frente, se quitan los zapatos, y así de esa manera, porque así está ordenado, entonces hacen la siguiente verajá. Dicen, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu v'mishvotav etzivanu. O sea, miren la bendición que están haciendo. Esta bendición
cuando nosotros vemos que dice, Asher Kideshanu Besimano, o sea, que nos has ordenado y que nos santifican con tus mandamientos, significa que es una bendición que tiene que ver con una misbah. Entonces, vamos a ver ahorita que hay diferentes tipos de bendiciones. Pero cuando vemos una bendición que dice Asher Kideshanu, o sea, que tú nos ordenas, que tú nos santificas con tus mandamientos, vemos entonces que esa bendición tiene que ver con una misbah, con un precepto. Y esa bendición la encontramos cuando decimos la bendición por el tefilín, la encontramos cuando decimos la bendición por el talit, ¿ya? Por estos objetos que son también preceptos, o por cuando vamos a fijar una mesuzá. Entonces, en este caso, como al Cohen le corresponde la misbah de bendecir al pueblo, él dice que nos santifica con tus mandamientos. Esa no la digo yo. ¿Por qué no la puedo decir yo? Porque yo no soy Cohen. A mí no me corresponde. Pero como a él sí le corresponde, o a ellos les corresponde, si hay varios en la sinagoga, se van al frente, se cubren con el talit, extienden sus manos, hacen la bendición, después se dan la vuelta y con sus manos extendidas bendicen a la congregación. O sea, bendicen a todos los judíos que estamos en la sinagoga. Y esto lo vemos día a día. O sea, en los rezos me refiero cotidianamente en la sinagoga. No es algo que se hace cada cierto tiempo. No. O sea, generalmente, si hay un Cohen, siempre él tiene que salir al frente y bendecir. ¿Ya? Entonces, el precepto existe. Y tan es así que el Shulchan Aruch, que es el libro de leyes de nosotros, empieza a explicar o a detallar cuáles son esas leyes que le corresponden al Cohen. ¿Qué pasa si un Cohen, digamos, asesinó a una persona? Digamos que pasó, lo más seguro que de pronto fue a la cárcel, digamos que salió de la cárcel, ese Cohen puede bendecir otra vez o no puede bendecir. O sea, todo eso lo discuten los Jajamim. ¿Ya? Entonces, estos son leyes que están en el Shulchan Aruch. Y tanto así que la orden de Hashem para ese Cohen es de bendecir, como dice, Be'avá, con amor. De bendecir con amor a la congregación. Y los Jajamim discuten, o la halajá trae también, ¿qué pasa si un Cohen va a bendecir a alguien y en la sinagoga hay alguien con el que él tiene un problema, con el que no siente amor? O sea, que siente, digamos, odio, resentimiento contra ese otro judío. Entonces, ¿puede bendecir? ¿No puede bendecir? Ahora, este no es el tema, porque ese no nos incumbe ahorita en nuestro curso. Solamente quiero traer todo lo que se desglosa en el halajá. ¿Ven? O sea, el pueblo judío vive así también. O sea, vive dentro de las leyes que dictaminan los sabios y para todo hay leyes. Y para todo, afortunadamente, esas leyes nos iluminan nuestra práctica judía. Entonces, con respecto a eso, ¿por qué traía todo esto? El tema es porque estos son bendiciones, perdón, misbot, que aplican a una persona específica. En este caso el Cohen, ya, o los Kohanim, y no aplican para los demás judíos, ya, no aplica para los demás. Entonces, estas misbot aplican para una sola persona específica y solamente esa persona debe cumplirlo, ya. No hay, o si existe de pronto una persona que quiere hacer esto, entonces estaría que alegrando al Creador. No, estaría trayendo todo lo contrario, enojo. Aquí dice muy arriesgado y peligroso espiritualmente. Para un judío, estamos hablando, todavía no hemos entrado del Najida y su obligación con respecto a Misbot o qué puede hacer. Todavía no estamos hablando de una introducción para entender todo este tema de Misbot con respecto a lo que nosotros hacemos y lo que está establecido para nosotros. Entonces, es muy arriesgado y peligroso espiritualmente adoptar Misbot de las cuales uno no tiene ninguna conexión. O sea, que yo no soy Cohen, pero quiero hacer esa bendición porque se ve lindo pararse ahí al frente y bendecir al pueblo. No, no funciona así. Esto se parece precisamente a aquellos najidas que quieren hacer cosas que le corresponden al pueblo judío, ¿ya? Que no tiene ninguna conexión con ellos. Ejemplo, Mesuzá, por ejemplo. No está ordenado para el nahida. Ah, pero es que escuché que esto trae protección a la casa, escuché que no está ordenado. Puedes decir lo que sea, pero no está ordenado para Ney Noach, ¿ya? Entonces, y incluso, ¿qué causaría con eso? Para algunos, eso sería como transgredir el precepto de Hidushei Dat, de inventar religiones, ¿ya? El hecho de que uno ajida por la emoción, porque le parece lindo, quiere hacer esto. Entonces, esto no es solamente el najida, un judío también por la emoción o porque le parece bonito, quiere bendecir como los Kohanim. ¿Qué está haciendo? Está pecando. Está haciendo algo que no le corresponde adoptar misbot, que son aplicables solamente para un tipo de judíos, para algunas personas que Hashem le mandó, le ordenó solamente a ellos. Entonces,
resumiendo, tenemos preceptos que todos son obligatorios, pero todo judío tiene que hacer. Son obligatorios en ese carácter. Otro son voluntarios, ya pusimos el ejemplo de Shehita, Mesuzot, etcétera. Es decir, que no todo judío tiene que hacer, pero obviamente todo judío tiene que cumplir al comer kosher y al fijar una mezuzá, etcétera. Y tenemos preceptos que son específicos para un tipo de persona o un tipo de judío, y eso no lo puede hacer otra persona. Entonces, con respecto a las 7 leyes, recuerden, por eso fue importante toda la introducción que estuvimos haciendo en las clases pasadas, todas las primeras clases, cuando hablábamos entonces de las misbot que son voluntarias para Benei Noach y las que no son voluntarias, que son sino obligación. Entonces ahora se va a entender un poco. ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo de que las 7 leyes como tal y todo lo que corresponde a las 7 leyes son obligatorias. No es si una ajida quiere hacer o no quiere hacer. Pero con respecto a algunas cosas, como estamos hablando del tema de tefilá, o ahorita vamos a hablar del tema de bendiciones, estas cosas pueden entrar dentro de lo que se considera opcional, voluntario, ¿ya? De reshut. ¿Cómo así? Vamos a decir así. Un Ben Noach está obligado a tefilá, ¿sí o no? Ya dijimos, sí. La pregunta es, ¿obligado por qué? ¿Por la Torá, por Hashem? ¿Obligado por la lógica? La respuesta es por la lógica. La Torá no explicó nada así explícitamente, ni los sabios que discutieron sobre las leyes de Noé hablaron específicamente sobre tefilá, pero la lógica es la obligación de Ben Noach con respecto a tefilá. Bendiciones por los alimentos, o bendecir por las cosas de este mundo, está obligado por la lógica. Pero la pregunta es, ¿está obligado de bendecir con el mismo texto de bendiciones que tenemos los judíos? La respuesta es no. Es decir, un Ben Noach puede bendecir o puede agradecer con sus palabras por el alimento que se va a comer, por otras cosas de agradecimiento, etcétera. Pero aquí lo que es voluntario ahora es usar el texto que establecieron los sabios para el pueblo judío con respecto a las bendiciones. Eso lo que es voluntario para Benei Noach, ¿ya? O sea, es lógico que él agradezca a Hashem por todo lo que toma del mundo, por todo lo que disfruta, pues incluso por, como dice Masej Berajot, y lo aprendemos de Job, de Job, va a agradecer inclusive por lo que no es tan bueno. Tenemos la obligación de bendecir por aquellas cosas que también a veces son duras, pero agradecer a Hashem. Pero lo que vamos a mirar ahora, más adelantico o en la próxima clase, es si el texto de las bendiciones establecido en el Sidur. Y en eso no es obligación, ¿ya? Es opcional. Y si la persona decide hacer eso, decide hacerlo con ese texto, entonces también debe comprender las leyes que hay alrededor de estas bendiciones para no hacer algo inadecuado, ¿ya? Me preguntan aquí si se puede poner solo el pergamino de la mezuzá en un cuadro en la casa. En verdad no me había preguntado eso. no me había preguntado, pero o sea, el precepto de fijarlo en la puerta es a lo que se refiere que no se debe hacer, ¿ya? Ponerlo en un cuadro, personalmente no creo que haya problema en eso. A veces el problema en esas cosas es un poco más interno, ¿ya? Porque la persona, es lo que decíamos, recuerden lo que hablamos cuando estamos hablando del Sanedrín. Cerremos el micrófono, por favor. Que pasó en la antigüedad, incluso con los judíos, que empezaron a hacer las cosas no porque se acercaran a Dios, sino como porque esto me va a hacer que me vaya bien, o sea, como amuletos, ¿ya? Entonces, se está dicho que sí, la mezuzá protege la casa del judío, sí nos enseñan los sabios, pero la pregunta es, ¿nosotros lo ponemos por eso o porque es un precepto? Nosotros lo ponemos porque es un precepto, ¿ya? Nosotros no ponemos la mezuzá en la puerta pensando que eso nos va a proteger, o sea, eso sería como pensar como si fuera un amuleto. Al final de cuentas, lo que nos protege es Hashem. Y si cumplimos todos los misbot,
Y si cumplimos y guardamos todos los mitzvot, guardamos Shabbat, entonces Hashem nos va a ayudar, nos va a proteger. Entonces yo creo que es un problema interno a veces que se puede llegar a transgredir inconsciente o conscientemente cuando a veces se le da ese tipo de valor a las cosas que se vuelven como si fuera un amuleto, ¿ya? Ese es el problema y eso es algo muy interno y muy delicado porque la persona a veces ni se da cuenta, ¿ya? Ni se da cuenta de estas cosas. Entonces, allí está el problema, ¿ya? Incluso no es un problema solamente del Benei Noach, o sea, también puede pasar judíos que pueden hacer las cosas así. Esto no es lo correcto. O sea, nosotros hacemos las cosas por precepto. Está como también ahorita que yo estuve viajando con la supervisión de alimentos kosher. Hay personas que piensan que nosotros comemos más sano porque nuestros alimentos son kosher y como se supervisa y que los sellos, no sé qué. Pero en verdad no es por eso. O sea, también si uno come mal, con malos hábitos, también puede producir problemas de colesterol, problemas de ácido úrico, o sea, todos los problemas que puede conducir es una mala alimentación. Entonces, comer kosher no es por salud, es por misbah. Ahora, sin embargo, además de que comemos por misbah, también debemos cuidar nuestra salud, porque hay un precepto de cuidar el cuerpo. Ya también hay un precepto que Rambam trae sobre el tema de cuidar la salud. Ya, Rambam también explica eso, pero hay un libro que se llama de Rambam, de una dieta, creo que es dieta de la dieta de Rambam. Entonces, Rambam, que era médico, explica un poco más sobre estos temas y también hay una parte de Shulchan Aruch que habla sobre ciertos cuidados para tener en cuenta el cuidado del cuerpo. Y no, exactamente, yo no, como eso es un tema tan interno, pues dice la señora Belkis en el chat, que no es un amuleto, es un recordatorio de la soberanía de Hashem en la casa. Sí, o sea, yo no estoy juzgando nada, solamente estoy diciendo que a veces internamente pueden ocurrir estas cosas. Entonces, ese a veces es el problema. Ahora, para un Ben Noach, obviamente, ya se incurre en otro problema, porque no tiene que ver con sus preceptos de tema Mesuzá, Tefilín y otras cosas. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro tema acá de los preceptos, las 7 mitzvot de Noach y sus subdivisiones que la hemos estado mirando en la clase pasada, generalmente caen en la primera categoría, que son mitzvot obligatorias. Las mitzvot judías que no tienen conexión con noajismo, es decir, kashrut, hagin, o sea, cumplimiento de las fiestas judías, caen en el tercer grupo para Benei Noach, o sea, son específicas para Israel, no son específicas para Benei Noach. Ahora, en detalle, habrá algunas cosas en hagin que pueden conectar a veces con las naciones, pero a lo que se refiere aquí es mitzvot. O sea, no es lo mismo. Hay personas por allí en religiones que ponen 2 panes en la mesa y compran vino y compran una copa y hacen kiddush, inclusive con el mismo texto de kiddush de nosotros. La pregunta es, ¿eso es guardar Shabbat? La respuesta es no. Ya, Shabbat es mucho más que eso. Hay un precepto de santificar el Shabbat, sí, que se hace con eso, pero guardar Shabbat, o sea, a lo que se refiere a las fiestas, guardar las fiestas como las guarda el judío, no se puede. Pero algunas cosas, en algunas fiestas, que tal vez miraremos más adelante cuando estemos hablando de Shabbat, sí hay cierta conexión y hay cosas que la persona podría hacer de manera voluntaria, algunas cosas, y sabría que hacerlas de manera correcta. Dice la señora Mauricio, perdón. Dice, ¿qué puede hacer entonces una ojida con una mezuzá en la puerta? ¿Qué debe hacer? ¿Tirar la mezuzá a la basura? ¿Debe quemarla o debe regresar a un judío o un rabino? Primero que todo, no se sabe si la mezuzá es kosher. O sea, no se sabe, ha pasado, yo he visto personas que compran mezuzot y cuando la abrimos es una copia del texto que está ahí. O sea, engañan mucho a la gente y yo diría que para fortuna del no judío no le están vendiendo una mezuzá kosher, ¿ya? Entonces, pero hay veces que las mezuzot no son más que una copia y eso no es mezuzá. Ahora, si una persona compra una mezuzá kosher y la tiene, o incluso que haya dudas del kashrut, o sea, si encontramos una mezuzá como un papel impreso, un papel fotocopiado, eso no es mezuzá. Entonces, eso no tiene ningún valor, espero, por respeto a los nombres que están ahí o respeto a las letras, es mejor enterrarlo.
Ahora, con respecto a las otras mesuzot, si no se sabe el kashrut, porque también uno tiene que ser cuidadoso, el judío cuando compra eso tiene que saber si la mesuzot es kosher o no, o sea, quién la hace. Es mejor estas cosas enterrarlas no se pueden botar a la basura, no se pueden quemar porque puede ser que es kosher, entonces se está haciendo un pecado grande despreciando el nombre divino y estas cosas de esa manera. Entonces, quemarla no se puede, basura tampoco, e incluso que sea una copia, todo eso mejor se debe enterrar por las letras hebreas y los nombres que están allí. ¿Ya? Se debe enterrar que la tierra misma lo deteriore. Ya. Y ahora, misbot obligadas por la lógica o ventaja práctica, o generalmente, digamos, misbot obligadas por la lógica o que tienen una ventaja práctica, generalmente caen en la segunda categoría, que son misbot de reshut, digamos, como decíamos, opcionales. No se necesita llevar a cabo este tipo de misbot, pero es preferible y lógico hacerlo, que es lo que hablamos, por ejemplo, tefilá, y en este caso, el tema de las bendiciones que vamos a mirar, ¿ya? Es lógico hacerlo porque si yo creo en el Creador, yo creo que Él me ordenó 7 leyes y yo le rezo a Él, entonces yo también agradezco por los alimentos que tengo, le agradezco por levantarme en la mañana y abrir mis ojos nuevamente. Entonces estas son mis bot lógicas, o sea, perdón, son, sí, preceptos que caen dentro de la lógica. Bien, ahora, esto, en ese punto, tefilá, que es lo que estuvimos hablando, y bendiciones, que ahorita vamos a entender qué es una verajá, por qué se llama bendición, como si porque uno generalmente dice bendigo a tal persona, como que uno le desea lo mejor y le deseas, en esa bendición expresa cosas buenas hacia otra persona. Pero la pregunta es, bendiciones, yo bendigo a Hashem, o sea, ¿puedo yo bendecir a Hashem? O sea, si Él es el proveedor de todas las bendiciones, ¿yo qué puedo darle a Él? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a mirar ahorita. Pero es importante que quede claro que lo que es tefilá y lo que es bendiciones por agradecimiento, cualquier tipo de bendición, excepto las de misbot, porque no hay bendiciones establecidas por misbot para Benei Noach, ¿se entiende? Es decir, que Ben Noach vaya a comerse, vaya a establecer tribunales de justicia y entonces tenga que hacer una bendición porque es un precepto para él. No hay bendiciones por que tenga que ver con un precepto, pero las bendiciones de agradecimiento, las bendiciones ¿cómo es? Por alimentos y la tefilá entran dentro de lo que es la obligación lógica, ¿ya? Y hablamos de que tefilá también puede ser personal y hablamos entonces que si alguien que utiliza un sidur, lo utiliza como una sugerencia, como algo que puede hacer, pero que no debe entender que todos los días tiene que rezar con eso, porque no es una obligación. Lo mismo pasa acá, y ese es el segundo punto. Dejando esto claro, las bendiciones, es lógico que el Ben Noach bendiga a Hashem y agradezca a Hashem. Lo puede hacer con sus palabras. Pero ahora vamos a pasar al punto de si puede utilizar las bendiciones establecidas por los sabios que tenemos nosotros los judíos en el Sidur. Pero antes de pasar a eso, vamos a entender rápidamente los tipos de brajot que hay. Y el Ramban en Hijot Berajot, citando también el Talmud en Berajot, nos habla de que hay bendiciones que son sobre beneficios, o sea, beneficios, entiéndase, disfrute también, en el hebreo decimos Birkota Neenin, como que viene de Anaá, la palabra Anaá, que es como provecho, disfrute, o sea, ¿qué significa eso? De cosas que yo disfruto en este mundo, como comerme un alimento, cualquier alimento, o sea, yo estoy tomando cosas de este mundo, lo estoy disfrutando, lo estoy degustando. Entonces, eso se llaman bendiciones sobre beneficios o bendiciones de disfrute. Existen este tipo de bendiciones primeramente, entonces, incluye lo que son alimentos, bebidas, oler también, olores agradables, etc. Existen otras bendiciones que son bendiciones sobre misbot, como ya dije hace un momento, que tienen que ver al momento que se va a ejecutar un precepto que el judío lo hace.
Y tenemos bendiciones que son de agradecimiento, alabanza, gratitud, ¿ya? Y generalmente no, pues la que el Noahida aplica son las de agradecimiento, alabanza, gratitud y las de beneficios, o sea, de disfrute, pero no sobre bendiciones, o sea, perdón, sobre preceptos. Noahida no hace bendiciones sobre algún precepto que él tenga, ¿ya? Como si lo establecieron los sabios para los judíos, en los preceptos, en algunos preceptos también. Entonces, esos son los dos tipos de bendiciones. Son tres tipos de bendiciones, pero la primera sobre beneficio y agradecimiento y gratitud son las que aplican a Benei Noach. Respecto a la fuente de las bendiciones, eso es una pregunta también interesante, digamos un tema bastante extenso, muy extenso, pero de manera muy rápida vamos a decir la misma pregunta para nosotros. ¿Existe un precepto de hacer bendiciones por los alimentos? ¿Existe un precepto de bendecir por el tefilín cuando me lo voy a colocar? La respuesta es sí, obviamente, pero ese precepto es por los jajamim. O sea, los sabios establecieron estas bendiciones. La mayoría de las bendiciones son establecidas por los sabios, excepto una que sí la Torá nos ordenó a los judíos y es bendecir después de comer. Y eso específicamente se refiere a una comida fija que tiene que ver con comer pan. Eso lo encontramos en Devarim 8:10, que dice, y comerás y te satisfacerás y bendecirás a el Eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces, hay un precepto de bendecir después de comer para nosotros, por la Torá. O sea, la Torá nos ordenó a los judíos bendecir después de comer. Pero mire lo que dice el pasuk. El versículo dice también, y te saciarás. Y también eso discuten los sabios. ¿Qué pasa si una persona comió, pero no comió para hasta saciarse? ¿Bendice o no bendice? Para que vean cómo el desarrollo lógico en el pueblo judío. Todo eso también se discute, los sabios, que es cierto, es como la Torá dice, bendecirás, comerás y te saciarás, y bendecirás. Bueno, y si yo no me sacié, solamente comí un poquito. Todo eso lo discuten los sabios y todo eso dictaminan a la Jot, afortunadamente, para iluminarnos nosotros el camino y poder hacer las cosas de manera correcta. Por eso que hablamos, y aquí vemos otra muestra de que se necesita la Torah oral. O sea, si no hubiera la tradición, la explicación que Hashem le dio a Moshe, sería difícil poder definir estas cosas. Entonces, pero hay un precepto entonces después de comer, y también los sabios explican qué cantidad, después de comer qué cantidad, etcétera, porque como bueno, el tema de saciarse es muy personal, vamos a decirlo así, no es lo mismo que una persona se puede saciar con menos cantidad, otro con más cantidad, todos los sabios al final fijaron una cantidad, y nosotros los judíos tenemos el precepto de la Torá de bendecir después de comer pan, en una cena obviamente, y bueno, también si se come solo, igual hay que bendecir después de comer pan. Eso es lo que conocemos como Birkat Hamazon, ¿ya? El Birkat Hamazon es un precepto de la Torá de bendecir, o sea, la Torá le ordenó al judío de bendecir después de comer pan en una seudá fija, y también hay diferentes tipos de pan, todo eso la halajá, que no es el tema acá, ¿ya? No estamos estudiando halajá para judíos, pero solamente para que entiendan un poco de que también se discute sobre qué se considera un pan, qué no se considera un pan, etcétera, etcétera. O sea, hay que estudiar mucho, y los judíos tenemos que también siempre estudiar constantemente para poder hacer estas cosas. Entonces, pero es un precepto de la Torá, y esto surge otra pregunta que no la vamos a responder ahora. Sí, porque también la hicieron, yo la publiqué en mi página de Ara Moriah, pero hace mucho rato que no me da tiempo de escribir allí, pero la publiqué hace mucho tiempo, no sé si debe estar ahí, porque como un cambio del hosting, etcétera. No sé si ahorita está publicada, pero era esa. Alguien me preguntaba si una ajida podía ser Birkat Hamazon, ¿ya? De manera sencilla, no. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿A quién le ordenó la Torá bendecir con esa bendición al judío? ¿Ya? Entonces, lo que corresponde a Birkat Hamazon como tal, no se debe hacer porque es una orden para el judío. Pero no estamos diciendo que el Noahida no bendiga después de comer. Estamos diciendo que no puede hacerlo con el Birkat Hamazon.
Ya. Entonces, vamos a hablar eso después. Con la clase que viene vamos a hablar un poco más en detalle de las bendiciones. Pero lo que quiero decir aquí es que las bendiciones, lo que la Torah ordenó fue esta bendición. Bendecirás y comerás, perdón, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. O sea, la Torah nos ordenó después de comer bendecir a Hashem. Pero los sabios son tan santos que dijeron, ¿y por qué vamos a bendecir solamente después de comer? ¿Y por qué no bendecir antes también, cuando empezamos a comer? ¿Y por qué no bendecir también por lo que tomamos? Si quiero tomar agua, si quiero tomarme un vino, si quiero tomarme un refresco. Entonces los sabios tanto querían agradecer a Hashem y tanto que aunque Hashem no les ordenó, no nos ordenó bendecir, sino solamente por después de comer, entonces los sabios dijeron, no, vamos a bendecirlo también cuando vamos a empezar a comer, cuando empecemos incluso a degustar algo que yo lo estoy saboreando, vamos a bendecir al Creador y también vamos a hacerlo no solamente por lo que comemos, sino por lo que tomamos. ¿Ya? Pues no es, ¿por qué? Porque no son cargas, sino todo lo contrario, son maneras de exaltar a Hashem y es por lo que los sabios establecieron todas estas bendiciones. Ahora, también por los preceptos, también se establecieron bendiciones, etcétera, etcétera. Pero en resumen, la mayoría de las bendiciones establecidas son por los jajamín y específicamente Birkat Hamazon es establecido por la Torá. Y hay una que otra bendición que también los sabios determinan que es de la Torá, pero no tienen que ver con alimentos no tiene que ver con alimentos. Bien, entonces la fuente de las bendiciones entonces es esa, tiene que ver con esta orden que Hashem le da al pueblo en Devarim 8:10 de bendecir después de comer, y los sabios también establecen, y eso lo encontramos en Berajot, en el Talmud en Berajot, todas las otras bendiciones que establecieron, y de ahí encontramos entonces que esto se organizó en los Sidurín, y por eso tenemos estas bendiciones también en los Sidurín, y muchas ya no las sabemos de memoria, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Segundo. Ahora, con respecto a estas bendiciones del disfrute también, o sea, de disfrutar las cosas del mundo, y esto cuando digo disfrutar no aplica para todo tampoco, pero con respecto a los alimentos, los sabios también explican la razón por la que se fijaron estas bendiciones, porque hay un salmo que dice, la tierra y todo lo que la llena le pertenece a Dios, el Salmo 24:1, si no estoy mal. Y hay otro versículo que dice, los cielos son de Dios, pero la tierra ha sido dada al hombre, el Salmo 115:16. Entonces, los sabios dijeron, bueno, al final de cuentas, la tierra es del hombre o la tierra es de Hashem. ¿Le pertenece al hombre o le pertenece a Hashem? Los sabios dijeron las dos cosas. Le pertenece a Hashem porque la creó todo lo que llena y todo lo que existe es de él, pero se la dio al hombre, y una manera en que el hombre toma las cosas de manera permitida es cuando las exime, vamos a decirlo así, o cuando hace una verajá, vamos a decirlo así. Entonces, de ahí es un argumento para establecer las bendiciones, que los judíos hacemos una bendición por los alimentos, también porque si no lo hiciéramos es como si estuviéramos tomando o disfrutando las cosas del mundo de una manera no permitida, como si estuviéramos robando las cosas del mundo. O sea, entonces, al hacer la bendición, los judíos, de cierta manera, estamos como que pasa esto, ahora pertenecer a nosotros y podemos entonces consumirlo, etcétera, etcétera. Esto también lo encontramos con la ley de Birkot HaNedarim, de las bendiciones para los alimentos, etcétera. Y vamos al punto entonces. ¿Está obligado Noahida? Ya dijimos sí por la lógica, pero no está obligado a utilizar el Sidur, o sea, las bendiciones. Ahí donde se entiende que esto es opcional. Utilizar el texto de las bendiciones establecido por el pueblo judío es opcional. Y dice acá que incluso las bendiciones con respecto a las comidas que acabo de decir se ordenó a judíos y no noajidas. Sin embargo, una bendición después de las comidas está obligado por la lógica, como estoy diciendo, de la persona puede decir con sus palabras antes o después, puede hacerlo sin ningún problema. No tiene que utilizar el sidur, eso es importante que lo entiendan.
Porque si yo pensara de otra forma, dijera que utilizaran el sidur y así vendemos más en la yeshiva. Pero no es, en verdad no es así, o sea, no es así, es una sugerencia que está ahí en el sidur. No tienen que hacerlo así, pueden hacerlo con sus palabras, no está mal, pero si alguien quiere utilizar el texto, entonces vamos a ver en la próxima clase todos los detalles que debe tener en cuenta y cuáles son las bendiciones que aplican a ciertos alimentos. Y vamos a encontrar sidurín también que ya tienen estas cosas. Hay una aplicación que yo hice, se encuentra en la Play Store, no la hice para iPhone porque no trabajo para eso, la verdad. O sea, cuando me venía a programar ahí, yo no soy diseñador de aplicaciones, yo soy un poco inquieto, pero no es mi especialidad. Entonces, hice una aplicación que se llama Bircom App. La pueden encontrar, lo voy a escribir aquí. Bircom App. Ahí están esas bendiciones. Pero también hay Birkat Amazon, etcétera. O sea, no es una aplicación para judíos, para noajidas. Pero como estamos viendo, esas bendiciones las puede decir noajida, excepto Birkat Amazon, que está allí, y algunos detallitos. Pero la mayoría de las bendiciones para alimentos están allí y las pueden utilizar. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. También hay otros sidurín, otras aplicaciones también que vi una por allí también, creo que la hace Rabino Tubia, creo que es como un sidur también. En la parte de rezos también tiene las bendiciones del disfrute, de los alimentos. Usted también pueden utilizar esa sin ningún problema, obviamente. La está haciendo alguien serio, alguien temeroso, entonces sin duda es una aplicación también buena para si quisieran utilizarlas, bendiciones. ¿Por qué? Porque obviamente no todas las bendiciones que están en el sidur noajida el sidur judío aplican para el noajida. Hay una que otra que en verdad no tiene ninguna aplicabilidad, entonces por eso es importante saber cuáles sí, cuáles no. Y si no saben, utilizar entonces ya lo que ya está hecho para noajidas, ¿ok? Entonces ahí terminamos por el día de hoy. Vamos a dar un espacio de preguntas también. Ahora tienen las salas de ustedes. Dice acá preguntan, la señora Belki dice, al hacer las bendiciones por los alimentos, ¿hay un impacto en el mundo espiritual? Bueno, mira. En verdad, si quisieran, es lo que estamos diciendo, si quisieran mirar el impacto es el hecho de agradecer al Creador. O sea, el hecho de agradecer al Creador por lo que por lo que el Creador nos brinda. Obviamente que estas bendiciones de agradecimiento, como la tefilá que es de agradecimiento, que si bien no es una tefilá, digamos, obligatoria, la de agradecimiento, dijimos en las clases pasadas, de que tienen su recompensa también. O sea, tienen su recompensa. Entonces, obvio que si hablamos de una recompensa, algo que a Hashem le agrada, podríamos hablar entonces de algún impacto espiritual, vamos a decirlo así, como usted lo menciona. ¿Alguna otra pregunta? Micrófonos también. Si queda, señora Alicia, levantó la mano, adelante. Sí, gracias, Rabino. Buenas noches. En uno de los libros que tengo yo aquí de rezos, no sé si me dejaría leer un parrafito. Sí, claro, adelante. Si me puede explicar, dice, todos los que aceptan las 7 leyes, los 7 mandamientos, y son cuidadosos de ellos, se les considera como justos de las naciones. No sé si lo ha visto. Bueno, me imagino que sí, claro. Dice, y tiene porción en el mundo venidero, siempre y cuando los cuide, porque Dios los ordenó en la Torá. Dice, Ramban Leyes de los Reyes 8:11. Dice, de donde se aprende que incluso un no judío que estudia la Torá se compara con el sumo sacerdote. Sí. Entonces, porque dice que un hombre debe hacer y vivir con ellos, ni sacerdote, ni levita, ni israelita se le menciona aquí. Dice, sino que se menciona solo la palabra hombre, es decir, incluso un nonoágida. No sé si me podría explicar esa partecita Sí, claro, que se considera sumo sacerdote. Sí. Hay una clase, yo le voy a explicar rápidamente, obviamente, ahorita, pero hay una clase que dimos al principio, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera, donde citamos esa Mishnah, una Mishnah en Sanedrín de Rabbi Yoshua, es la discusión que uno de los rabinos dice que el noajida
que se adentra en la Torá se compara al Kohen Gadol, y encontraban por otro lado que ahorita no recuerdo cuál era el otro, creo que Rabbi Meir, que decía unas palabras fuertes, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Que decía que no, que el Ben Noach que se adentraba en la Torá merecía la muerte. Entonces, lo que hicimos fue en ese momento poner en contexto las dos opiniones, y la Gemara misma pregunta, bueno, al final, ¿qué es como un Kohen Gadol o merece la pena de muerte? Y en una larga discusión que está en la Gemara, concluye que en verdad los dos tienen razón. Rabbi Meir está hablando de lo que el Noahida se adentra en lo que no le corresponde, en lo que no tiene que ver con sus obligaciones, profundizar en cosas que no tienen que ver con sus obligaciones, y Rabbi Meir está hablando de eso, y Rabbi Yoshua está hablando de el Noahida que profundiza en sus misbot, en sus leyes, que es todo lo que están haciendo ustedes. O sea, profundiza en la práctica, no se queda simplemente diciendo son 7 leyes, yo las cumplo, sino que profundiza en todo eso. Entonces a eso se refiere. Y dentro de esas prácticas, como estamos profundizando en el curso, tenemos una obligación por la lógica de tefilá, una obligación por la lógica de bendecir, y obviamente que una persona que hace eso, como le decía la señora Belkis, tiene recompensa porque está haciendo algo que tiene que ver profundizando con sus 7 leyes. Ok, gracias, Reina. Otra preguntita. Si las bendiciones son hechas por los sabios, las que son instituidas por los sabios, ¿por qué no las puede decir un noágida? Y si no es así, entonces también sería prohibido o no está bien decir amén cuando uno oye una bendición. No sé si no se entendió. Dije que sí las puede decir un noágida. Ben Noach puede decirla de manera voluntaria. O sea, lo que dejamos claro es que no está obligado a utilizar ese texto establecido por los sabios. O sea, en otras palabras, no está obligado a decir las bendiciones como los sabios la dijeron. Pero de que está obligado por la lógica de bendecir a su creador, sí, claro. O sea, está obligado a bendecir, de exaltar, de agradecer. Pero lo que dijimos que es voluntario es utilizar el texto de las bendiciones establecido por los sabios. Eso sí es voluntario. Pero sí debe decirla, o sea, él sí debe agradecer. Y si quiere utilizar ese texto, entonces, ¿qué dicen los sabios? Recuerden lo que estudiamos que Rambam dice en Yehud Melahim, la Halajá 10, que dice que entonces si un Ben Noach quiere tomar algo voluntario, se le deja y se le enseña cómo. Se le enseña cómo tiene que hacerlo. Entonces, lo que vamos a aprender aquí en la próxima clase, muy rápidamente, porque este es un estudio bastante extenso, pero muy rápidamente se le va a enseñar a los que desean hacer esas bendiciones del texto que está establecido por los sabios, a tener en cuenta unas leyes también para poder ejecutar hacer las cosas bien, vamos a decirlo así. Muchas gracias, Rabino. Más Sí, claro. Baruch Hashem. Levantó la mano Edwin también. Ahorita miro las preguntas del chat. Edwin, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Por aquí, pues, después de tanto tiempo. Sí, Baruch Hashem. Bueno, no alcanzo a escuchar muy bien, pero sí quiero hacer una pregunta. Con el tema ese de las bendiciones por los alimentos, nosotros que llevamos, pues, por lo menos yo que llevo tanto tiempo haciendo las bendiciones por AES, Adamas, Acol y todo eso. Entonces, siendo noágidas, llevan una forma, debemos decirlas de una forma diferente, no las debemos mencionar, o debemos aplicar algo más después de hacer esas bendiciones. Bueno, ahí aprovecho y respondo la pregunta que me hace la señora Belkis, que dice que si hay modificaciones o adaptaciones para Benei Noach. No, estamos hablando de hacer las bendiciones del texto tal cual como los sabios lo establecieron, ¿ya? O sea, las bendiciones por los alimentos tal cual como los sabios lo establecieron. Entonces, no se hacen adaptaciones, o sea, podría utilizar ese texto. Aquí lo más importante es que, vuelvo y repito, que la persona tenga el cuidado necesario y que sepa las cosas que tiene que saber para decir esas bendiciones. Ahora, con respecto a lo que decía del Sidur Noahida, sí hay bendiciones que se sacan del texto. O sea, hay bendiciones que no tienen que ver con la identidad noahida. Ya, por ejemplo, la bendición que tenemos por el estudio de Torah. O sea, nosotros los judíos tenemos que bendecir por la Torah al levantarnos, y no podemos estudiar Torah en el día si no hacemos esa bendición.
pero obviamente esa no está allí en el Sidur Nojida, porque el Nojida no tiene la obligación de estudiar Torah. Entonces, no es que se adapten, sino que se sacan algunas bendiciones que no tienen que ver con eso, con la identidad Nojida. En pocas palabras, así como la estás diciendo, puedes decirle sin problema, no hay problema. Ya. Lo importante es que también una de las cosas, y aprovecho para decirlo, una de las cosas es de las leyes que tenemos nosotros con respecto a estas bendiciones, es no decirlas por decirlas así de manera mecánica, sino tratar por lo menos de reflexionar en el significado, o sea, tener la concentración por lo menos en el significado, o sea, no hacer las cosas así como mecánicamente, como si fuera cualquier cosa, entonces no. Entonces, si vas a utilizar esas bendiciones, las puedes hacer, pero igual que nosotros también por lo menos reflexionar en el significado. Si la dices Sheakol y Aibaro, la dices en hebreo, por lo menos que sepas que el significado de esas palabras. Ah, eso sí lo tengo claro. Bien, y alguien pregunta acá, David Pineda dice, disculpe, ¿cómo se puede ingresar al curso? No sé a qué curso me preguntas. ¿Curso la Yeshiva? Aquí estás en un curso gratis de la fundación, también está muy bien organizado este curso. No sé si puede explicar a qué curso. Amanda tiene la mano levantada, adelante. Buenas noches, Rap y compañeros. Sí. Tenía la duda en cuanto, bueno, la bendición de los alimentos. Digamos que nosotros hemos venido realizando nuestras como propias bendiciones, no tal cual las del libro, pero tenía la duda si se realiza la bendición antes o después pues de comer, ¿sí? Y si está bien, digamos, que nosotros la realicemos, a veces la realiza cada uno mentalmente, digamos, en la mesa, a veces una persona guía la bendición en la mesa o a veces cada uno dice la bendición. No sé, quería saber si eso estaba bien o no. Gracias, Ra. Bueno, gracias por la pregunta. En las clases pasadas, no sé si en esto, o sea, hay personas aquí, Baruch Hashem, que me parece que hay más personas hoy, a veces no todos pueden a veces ingresar por el horario, a veces también diferencia de horario en otros países, pero de todas maneras la fundación comparte las clases grabadas y bueno, no sé si de pronto no lo escuchaste, pero igual les invito a todos, si quieren, repasar las clases anteriores que son muy importantes de fundamento para todo lo que viene. Y ahí mencionamos, con respecto a tefilá, que es lo que estamos desarrollando ahora, que la tefilá tiene que ser pronunciada. O sea, no se puede hacer la tefilá mental. O sea, tiene que ser verbalizada. O sea, aunque sea por lo menos audible para la persona. O sea, que la persona por lo menos mueva los labios. Y de pronto no tiene que decir en voz muy alta o no tiene que lo escuche otra persona, pero la persona por lo menos tiene que escucharse a sí mismo diciendo la plegaria, y esto incluye bendiciones. Las bendiciones no se pueden hacer mentalmente, primero. Segundo, bueno, la otra pregunta, si no lo hemos hablado, lo vamos a hablar, creo yo, en la próxima clase, sobre si hay bendiciones para que se recitan antes de comer y hay otras bendiciones que se recitan después de comer. Entonces, eso lo vamos a mencionar ya en la próxima clase, pero sí, obviamente ahí se pueden decir antes las que están establecidas para antes y se pueden decir las que después para las que están establecidas después. Y digo se pueden decir porque obviamente estamos hablando de que pueden utilizar el texto que ya está en el Sidur. Y David pregunta aquí, el que mencionó de las plegarias, creo que es este, ¿no? Y respecto al curso de Yeshiva, si quiere le puedes decir a Francisco, si quiere hacer el curso, es un curso más profundo, o sea, prácticamente yo no tomo material de la Yeshiva porque obviamente es material que le pertenece a la Yeshiva, pero estoy resumiendo acá y de manera más simple muchas cosas porque el curso de Yeshiva es mucho más profundo y se traen muchos más locos, muchas discusiones y a veces la gente se confunde, de verdad. A veces no saben qué concluye la lección. Entonces, hay unas grabaciones de esas clases, o sea, de cada shurim, de cada shur. Yo hice unas clases grabadas, pero igual las personas tienen contacto conmigo cuando tienen duda y espero ahorita que ya regresé de viaje, hacer una reunión con los estudiantes que están ahorita mismo en el curso, o sea, un foro también.
Pero bueno, si quieres igual hacer el curso, puedes escribirle de pronto a Francisco que te pase mi número de teléfono y ya te comunicas conmigo. Y pregunta aquí la señora, a ver, que este es el mundo de las acciones y mover los labios en acción. Exacto, así es. ¿Ok? Ariel, ¿ibas a decir algo? Me parece que ibas a decir algo, Ariel. No, como que algo que preguntaron, pero usted lo respondió, entonces, bueno, como que Se te para que no adelantaron. quedara en el aire ahí, sí, entonces, pero no, ya quedó todo listo. Ok, bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar allí. Besrat Hashem le están compartiendo ya la fundación. Israel, Francisco le comparten la grabación. Entonces, muy buenas preguntas. Baruch Hashem, les agradezco mucho a todos por su presencia, que sigan avanzando, que sigamos todos estudiando y profundizando más. Y bueno, nos vemos, Besrat Hashem, en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos. Muchas Querido gracias, Raf, Rabino. Muchas gracias. Gracias, Buenas Rabino. Gracias, Gracias. Rabino. Buenas noches. Gracias, Rab. Shalom, shalom. Chao, chao, salam.